Señor presidente, nunca antes se habían hecho tan evidentes los peligros reales que acechan a la especie humana. Nunca antes se habían hecho tan evidentes las violaciones al derecho internacional que ponen en creciente peligro a la paz y la seguridad internacionales. Nunca antes se habían hecho tan evidentes la desigualdad y la exclusión que golpean a más de las 2/3 partes de la población de nuestro planeta. Poner fin al despilfarro y al frenesí consumista que promueven las grandes corporaciones y los grupos de poder de un reducido grupo de países desarrollados que derrochan a costa de la pobreza y la perpetuación del subdesarrollo en una vasta periferia de países pobres en los que malviven miles de millones de personas, se ha convertido en un factor clave para la subsistencia de la humanidad. La reunión de alto nivel de esta Asamblea General, efectuada hace tan solo 2 días, dejó claro el peligro que representa el acelerado calentamiento global que ya padecemos y su efecto en el cambio climático. Hay que actuar y hacerlo rápido, y los países desarrollados tienen el deber moral y la responsabilidad histórica de dar el ejemplo y encabezar el esfuerzo. Por otra parte, varios de nuestros países, siempre del sur, siguen siendo víctimas de inadmisibles actos de agresión por parte de los poderosos de siempre, motivados en lo esencial por el insaciable apetito de recursos estratégicos. Las guerras de conquista y la proclamación y aplicación de doctrinas basadas en la guerra preventiva, que no excluyen el uso de armas nucleares, incluso contra estados que no las poseen, y el uso reiterado de pretextos tales como el supuesto combate al terrorismo, la pretendida promoción de la democracia o el llamado cambio de régimen en países unilateralmente calificados como estados villanos, constituyen hoy la mayor y más grave amenaza a la paz y la seguridad en el mundo. La agresión y ocupación ilegal de países, la intervención militar contra el derecho internacional, contraria al derecho internacional y a los propósitos y principios de la Carta de la ONU, el bombardeo a civiles y la tortura siguen siendo prácticas diarias. Bajo la falsa letanía de la libertad y la democracia, se intenta consagrar el saqueo de los recursos naturales del tercer mundo y controlar zonas de creciente importancia geoestratégica. Ese y no otro es el proyecto de dominación imperial que intenta imponer a sangre y fuego la superpotencia militar más poderosa que el hombre ha visto. Lejos de actuarse en las relaciones internacionales según los principios de la solidaridad, la justicia social e internacional, la igualdad y el desarrollo para todos, se emplean sin el mínimo pudor las prácticas de certificar a países, de imponer bloqueos unilaterales, de amenazar con la agresión, de chantajear y coaccionar. Si un pequeño país defiende su derecho a la independencia, se le acusa de Estado villano. Si una potencia agrede a un país, se dice que lo libera. Un combatiente contra la agresión extranjera es un terrorista. Un soldado agresor es un luchador por la libertad. Es la guerra mediática, la estafa de las verdades, la tiranía del pensamiento único en un mundo globalizado. En lugar de avanzar hacia el desarme general y completo, incluido el desarme nuclear, que ha constituido por décadas un reclamo permanente del movimiento de países no alineados, se promueve el armamentismo y el despilfarro en nuevas armas y sistemas de armamento que gastan los recursos que el mundo requeriría para mitigar los efectos del cambio climático y para hacerle frente a los gravísimos problemas derivados de la pobreza y la marginación. Se intenta impedir, politizada y selectivamente, la aplicación del principio
proclamado ya en el Tratado de No Proliferación Nuclear, de que las naciones tienen derecho al desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. Se amenaza con la guerra y la destrucción a unos países mientras se le permite al aliado agresivo disponer de cientos de artefactos nucleares y se le ayuda a modernizarlos continuamente. ¿Cuánto tiempo más tendrá que transcurrir y cuántas nuevas víctimas morirán antes de que los halcones de la guerra comprendan que las armas no sirven para resolver los graves problemas de la humanidad? Un día como hoy vale la pena recordar las palabras del presidente Fidel Castro ante esta Asamblea General en octubre de 1979. Digamos adiós a las armas, dijo Fidel, y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Señor presidente, hoy no se avanza hacia el cumplimiento de las metas del milenio y de las decisiones de las grandes conferencias de las Naciones Unidas efectuadas durante la última década. La pobreza no disminuye, crece la desigualdad entre los países y dentro de los países. 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 2.600 millones carecen de servicios de saneamiento. Más de 800 millones son analfabetos y 115 millones de niños no van a la escuela primaria. 850 millones pasan hambre todos los días. El 1% de las personas más ricas del mundo posee el 40% de la riqueza, mientras el 50% de la población mundial apenas cuenta con un 1%. Todo esto ocurre en un mundo que gasta 1 millón de millones en armas y otro en publicidad comercial. Los cerca de 1.000 millones de personas que viven en países desarrollados consumen alrededor de la mitad de la energía total, mientras que casi 2.000 millones de pobres no conocen todavía la electricidad. ¿Es ese el mundo que quieren que aceptemos? ¿Es acaso el futuro con el que debemos conformarnos? ¿Tenemos o no derecho a luchar por cambiar este estado de cosas? ¿Debemos o no luchar porque un mundo mejor sea posible? ¿Por qué se despilfarran tan colosales recursos en la industria de matar y no se emplean para salvar vidas? ¿Por qué no se construyen escuelas en vez de submarinos nucleares y hospitales en vez de bombas inteligentes? ¿Por qué no se producen vacunas en vez de vehículos blindados y más alimentos en vez de más bombarderos? ¿Por qué no se impulsan las investigaciones para combatir el SIDA, la malaria y la tuberculosis en vez de para fabricar escudos antimisiles? ¿Por qué no se libra la guerra contra la pobreza en vez de contra los pobres? A pesar de que se necesitan solo 150.000 millones de dólares para alcanzar las metas del milenio, se afirma hipócritamente que no hay de dónde obtener los recursos financieros necesarios. Mentira, sí hay dinero de sobra. Lo que falta es la voluntad política, la ética y el compromiso real de los que tienen que tomar las decisiones. Si se quiere de verdad encontrar el dinero, cúmplase de una vez con el compromiso de dedicar el 0,7 del Producto Interno Bruto a la ayuda oficial al desarrollo. Ello significaría más de 141.000 millones de dólares adicionales a los montos actuales. En el colmo de la simulación, los países donantes contabilizan ahora las condonaciones de una deuda que saben que no podrán cobrar para inflar artificialmente sus contribuciones. Condónese la deuda externa que nuestros países han pagado ya más de una vez.
Ello permitiría dedicar al desarrollo los más de 400.000 millones de dólares que hoy se dedican al servicio de una deuda que no deja de crecer. Conclúyase la ronda de Doha para el desarrollo y elimínense los 300.000 millones de subsidios agrícolas de los países desarrollados. Ello permitirá dedicar ese dinero a luchar contra la pobreza rural, la inseguridad alimentaria y a garantizar precios justos para los productos de exportación de los países subdesarrollados. Reconózcase nuestro derecho al desarrollo, garantícese nuestro derecho a acceder a los mercados, las patentes y las tecnologías que hoy son monopolio exclusivo de los poderosos. Ayúdese a nuestros países a formar profesionales y científicos y déjese de robarnos el talento. Los países no